página y le vamos a dar la bienvenida de inmediato al ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Faría. Bienvenido a Primera Página. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Ministro, rápidamente, porque el tema pues cambiar, el tema económico seguramente nos va a ocupar durante toda la entrevista, pero quiero consultar su opinión sobre esta medida o este decreto por parte del Tribunal Supremo de Justicia que declara inconstitucional la ley de ayuda humanitaria hecha por la Asamblea Nacional. Es un titular que está en el diario 2001, se los vamos a presentar en tan solo segundos a toda nuestra audiencia. En la parte inferior de este diario dice: según la sentencia de la Sala Constitucional, con este instrumento jurídico, el legislativo se atribuye competencias del jefe de Estado. Está en la agenda informativa, ministro, la crisis en el sector salud por parte de algunas empresas farmacéuticas, pues se ha asegurado que el tema de las divisas sería una de las piedras de tranca, por eso lo vamos a conversar más adelante. ¿Su opinión sobre esta declaración por parte del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a esta ley? No, está en sintonía con lo que ha venido sucediendo. Ustedes saben que la Asamblea Nacional, desde el mismo momento en que se instaló, asumió una posición abiertamente obstruccionista y de confrontación, tratando de asumir facultades que no le corresponden de acuerdo a la Constitución, pero lo más perverso era que en lugar de establecer un marco para desarrollar una política constructiva para superar la crisis, se lanzó a una aventura abiertamente golpista. Tenemos que recordar lo que advirtió Ramos Alup, que en 6 meses tendríamos un nuevo gobierno. Yo estoy haciendo mi maleta para entregarle el gobierno a Ramos Alup ante aquella amenaza destemplada, típica de la arrogancia que se genera en estos escenarios. Ellos han venido reincidiendo en esos espacios, han venido incursionando en ámbitos que no les corresponden. Y el tema, por ejemplo, bueno, la salud es algo grave, hay un Ministerio de Salud, hay todo un esfuerzo que está desarrollando el gobierno bolivariano, pero también podríamos decir lo mismo en cuanto a la política internacional. Ministro, No solamente no le corresponde a la Asamblea Nacional, pedir medicinas para no paliar la solamente no crisis. le corresponde a la Asamblea Nacional llevar a cabo iniciativas en el ámbito internacional, que es exclusivo del Ejecutivo Nacional y del jefe del Estado, sino que eso tampoco puede estar insertado en el marco del estímulo a la injerencia y al intervencionismo. Esa es una sola señal de muchas más que han venido desarrollando en el ámbito Pero es injerencia, legislativo. ministro, solicitar medicinas para ayudar a personas que efectivamente se les complica la situación en algún tratamiento. Ha habido denuncias de muertes de niños por falta de medicamentos. ¿Puede ser calificado como una injerencia que se pida ayuda? No, lo que nosotros criticamos abiertamente es que hay una apertura por parte del gobierno, una invitación para que el legislativo se incorpore al desarrollo de políticas en el marco del decreto de emergencia, donde no solamente está incluido el tema de la salud, sino un conjunto de elementos que se desprenden de una grave situación en la cual se encuentra el país como resultado de la caída estrepitosa de los precios del petróleo. No podemos tocar con una pinza y sacarlo así y decir, bueno, esta situación está así. ¿Por qué ha ocurrido esta situación? Una caída estrepitosa de los precios del petróleo, una guerra económica criminal por parte de esos actores que ahora se visten de ovejitas para solicitar ayuda humanitaria, cuando son ellos precisamente protagonistas de esta situación, protagonistas muy singulares de esta situación. Y nosotros los hemos invitado para que se incorporen en el desarrollo del decreto de emergencia y muy lejos de eso, que no han sido convocadas. y muy lejos de eso, lo que se han dedicado es a bombardear, a torpedear y tratar de impedir que el gobierno pueda desarrollar de manera coherente una política que supere una situación de emergencia. En lugar de eso se genera toda una política con actuaciones muy tendenciosas y muy peligrosas para tratar, en lugar de socavar la crisis, de profundizar la crisis. Por supuesto, hay empresas que no han participado en este ámbito de los motores económicos y el desarrollo de la agenda económica, como tú lo mencionabas, pero no han participado porque no han querido. Por cierto, la ministro, invitación ha sido total.
y abierta, y no han querido hacerlo. El día de hoy, el Diario Universal, en su sección de economía, titula en su cintillo inferior, en la parte de abajo del Diario Universal: Grupo Polar apuesta al acercamiento. El presidente ejecutivo de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, expresó su voluntad de dialogar con el Ejecutivo con una convocatoria, con una agenda y conservando el respeto sin insultos. ¿Habría la posibilidad de que se abriera, en este caso, el diálogo con Empresas Polar? Ha solicitado en innumerables oportunidades divisas y asegura que el gobierno no se las quiere entregar. Mira, aquí sí creo que se va a imponer la sensatez. Cuando el gobierno revolucionario invitó a todo el sector privado a ese espacio extraordinario que son los motores económicos y donde participa la inmensa mayoría del sector privado, hubo empresas que se negaron a hacerlo. Entre esas empresas está la empresa Polar. Y no solamente se negaron a hacerlo, sino que inmediatamente comenzó una actitud de hostilidad y de ataque bastante lamentable, por tratarse de una empresa muy importante que debe asumir una gran carga de responsabilidad social ante el país. Y hubo acusaciones como las que tú mencionas. Supuestamente el gobierno no estaba dispuesto a entregar la divisa. En primer lugar, el gobierno, y eso lo sabe todo el país, está al frente de una nación que se encuentra en una situación de shock económico. Los precios del petróleo, te lo voy a repetir y te lo voy a ilustrar, han caído en más de un 75% en los últimos 18 años. 75% de caída de los precios del petróleo. Eso significa una merma colosal, en razón de que los ingresos del petróleo constituyen el 96% de todos los ingresos por concepto de divisas que tiene el país. Entonces esta empresa critica al gobierno porque no le da divisas y además lo critica porque no generó divisas en un momento previo. Y nosotros preguntamos si esta empresa es un modelo de productividad y es un modelo de desempeño económico favorable para el país, ¿por qué no generó sus divisas en su momento determinado? Es decir, que cada empresa debería generarlas. Cada empresa debería generarlo. Nosotros nos tenemos que deslastrar del comportamiento y la cultura rentista, en la cual la economía se convierte como un parásito del petróleo, absorbiendo divisas que nosotros también deberíamos contribuir a generar. Pero no solamente eso, le solicita divisas al gobierno, amenaza al gobierno con cerrar las empresas si esas divisas no están allí, pero ellos mismos generan sus divisas. Tienen grandes cantidades de recursos en divisas, pero fuera del país. Uno se podrá preguntar, ¿de dónde salieron las empresas que tiene Polar fuera de este país? Si nunca ha generado divisas y tiene empresas fuera del país, ¿cómo las constituyeron? ¿Será que las constituyeron a raíz de la asignación de más de 6.000 millones de dólares que le asignó en los últimos años el gobierno a la Polar? Y si esta empresa está verdaderamente tan preocupada por el país, ¿por qué no toma parte de las divisas, que son resultado de sus exportaciones, pero que no hace de Venezuela, sino que hace desde el exterior, para inyectarlas a este país? Al final, ellos tuvieron que reflexionar y ver que estaban en un callejón sin salida. No pudieron doblegar al gobierno bolivariano, que está actuando no solamente de buena fe, sino sobre la base de la coherencia. Y eso lo reflejan los motores económicos. Todos los martes se reúne ¿Cuál es el estatus de los motores al económicos? frente del Consejo Nacional de Economía Productiva, donde se vienen desplegando 15 motores. Ahí hay empresarios de toda naturaleza, pequeños, medianos, grandes, de todos los sectores de la economía nacional. ¿Por qué esa empresa, que es una gran empresa de este país, no se vincula allí? No incorpora su aporte, no incorpora sus ideas a ese debate, un debate muy crítico, muy amplio y sobre todo muy respetuoso. Él pide respeto, nosotros también pedimos respeto. Ministro. Él pide que se le escuche, nosotros también pedimos que se nos escuche y que hay un respeto al gobierno bolivariano. Y bueno, que vaya ya con la humildad que tenemos todos a ese espacio a debatir, a discutir y sobre todo a aportar a la solución de un problema que nos aqueja a todos. Quizás no nos aqueja a todos por igual, problema económico, pero nos aqueja a todos y estamos obligados a contribuir a su solución. Ministro, tengo que hacer una pausa comercial, pero al regreso quiero que conversemos sobre el comportamiento del DICOM.